Compré este monitor por $10. Parecía una solución simple y económica para estar pendiente de mi pequeño mientras trabajaba desde casa. Una compra inocente, de segunda mano, de esas que haces sin pensar. Pero si hubiera sabido que lo que ese aparato captaba no era la voz de mi hijo, sino el eco de un enigma de hace una década, lo habría desechado al instante, sin dudarlo ni un segundo. Mi nombre es Elena. Y esta es la historia de cómo un objeto aparentemente inofensivo nos mostró que algunas paredes no solo tienen oídos, sino que también guardan secretos y ojos. Todo comenzó una tarde cualquiera. El monitor, un modelo antiguo y algo tosco, estaba en mi escritorio, justo al lado de mi portátil. La señal de video era granulada, en blanco y negro, pero cumplía su función. Eso creía yo. Al principio, solo escuchaba los típicos sonidos de un bebé, pequeños murmullos, el roce de las sábanas, algún quejido ocasional. Pero luego empezaron los susurros. Eran tan bajos que al principio los atribuía a la interferencia, al viejo cableado del edificio o a mi propia imaginación, agotada por la falta de sueño. Pensé que quizás captaba la radio de un vecino o alguna conversación lejana, pero los susurros se volvieron más claros, aunque ininteligibles, como si alguien hablara en un idioma olvidado justo al lado del micrófono. Y entonces, una noche, escuché una melodía, una nana, pero distorsionada, triste, como tocada en un viejo carrusel oxidado. La sangre se me heló. Mi bebé no tenía ningún juguete que emitiera esa música, y lo más inquietante de todo, aun cuando subía a su habitación para comprobar, siempre lo encontraba durmiendo en el más absoluto silencio. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, el monitor emitió un crujido más fuerte de lo normal. Levanté la vista, molesta, esperando ver la imagen estática de la cuna. Pero no fue así. Miré la pequeña pantalla parpadeante y mi corazón se detuvo. En la imagen vi algo que no estaba en la habitación. Una figura delgada, casi esquelética, sentada en una silla que no existía, justo al lado de la cuna, observando el ambiente con una quietud antinatural. Mi primer pensamiento fue que era una sombra, una mala pasada de la luz nocturna que se filtraba por la ventana. Pero la forma era demasiado definida, demasiado humana. Contuve la respiración, con los ojos pegados a esa pantallita de plástico. Y entonces, en la pantalla, la figura giró lentamente su cabeza hacia la cámara del monitor. Tenía el rostro cubierto por una especie de velo o una masa de sombras, y donde debería haber una boca, se dibujó una sonrisa inquietante, una línea blanca y dentada en medio de la oscuridad. Sentí un terror visceral, una parálisis que me recorrió desde los pies hasta la nuca. El peligro no era una falla técnica, no era interferencia, era una presencia. Subí las escaleras corriendo, con el corazón en la garganta, temiendo lo que podría encontrar. Abrí la puerta de golpe, encendí la luz, y nada en la habitación estaba en calma. Mi hijo dormía plácidamente en su cuna, con la respiración suave. Irregular, la silla no estaba. La figura no estaba, solo el silencio y la paz de la noche. Bajé de nuevo, temblando, y miré el monitor. La imagen ahora mostraba la habitación vacía, tal y como estaba en realidad. ¿Lo había imaginado? ¿Estaba el estrés y el cansancio jugándome una mala pasada? Necesitaba una explicación lógica. Desconecté el monitor esa noche, incapaz de soportar su presencia en mi escritorio. Pero la curiosidad, o quizás una especie de mórbida necesidad de entender, me hizo volver a conectarlo al día siguiente. Y la figura volvió a aparecer, a veces sentada, a veces de pie, junto a la cuna. Siempre inmóvil, siempre observando. Era como si solo existiera en el éter electrónico de ese viejo aparato. Decidí investigar el origen del monitor. Recordé que se lo había comprado una mujer en un mercado de pulgas, una vendedora con una mirada extraña y cansada. Volví al mercado el siguiente fin de semana, con la esperanza de encontrarla. Y allí estaba, en el mismo puesto, rodeada de objetos viejos y olvidados. Cuando me acerqué y le pregunté por el monitor, su rostro se ensombreció. Al principio,
Intentó negar que recordara la venta, pero cuando le describí la figura en la pantalla, su resistencia se derrumbó. Me llevó a un lado, lejos de los otros clientes. Ese monitor, me dijo en voz baja y temblorosa, no capta el presente, capta el pasado. Si escuchas la canción, esa nana triste, es que el misterio se está repitiendo. Sus palabras, en lugar de calmarme, abrieron una nueva puerta al pánico. ¿Qué misterio? ¿Repitiendo qué? Empecé a buscar en archivos de noticias locales, usando la dirección de mi edificio y cualquier palabra clave que se me ocurriera, a misterio, desaparición, bebé. Y entonces lo encontré. Una noticia de 2016 en un suceso inexplicable había ocurrido en este mismo bloque de apartamentos, en un piso que ahora entendía que debía ser el mío. Una joven madre y su bebé habían desaparecido sin dejar rastro. La policía investigó durante meses, pero nunca encontró una explicación. La puerta estaba cerrada por dentro. No había señales de entrada forzada, ni una nota, nada, solo un detalle que los periodistas mencionaron como extraño, y que a mí me heló la sangre en la habitación del bebé. La policía solo encontró un monitor encendido, transmitiendo un sonido melancólico y repetitivo. La misma nana que yo había escuchado. La vendedora tenía razón. El monitor no estaba embrujado. Era un testigo. Estaba reproduciendo un eco, una memoria atrapada en el tiempo. La figura que yo veía no era un fantasma, en el sentido tradicional. Era la imagen residual de lo que había sucedido en esa habitación hacía años. Armada con esta terrible verdad, volví a casa. El miedo se había transformado en una determinación fría. No iba a permitir que la historia se repitiera. Necesitaba entender qué había pasado. ¿Quién era esa figura? ¿Era el espíritu de la madre? ¿O algo más siniestro? Una noche, mientras observaba la pantalla, noté algo que había pasado por alto. La figura, en su quietud, a veces movía la cabeza ligeramente, no hacia mi bebé, sino hacia un punto específico de la pared. Una rejilla de ventilación metálica cerca del suelo. Me acerqué a la rejilla en la habitación real. Estaba vieja y oxidada, asegurada con tornillos antiguos. Parecía que no se había movido en décadas, pero la insistencia de la figura en la pantalla me decía que la respuesta estaba ahí. La revelación final llegó de la forma más aterradora posible. Estaba en mi estudio, con el monitor encendido como de costumbre. La figura estaba en la pantalla, de pie. De repente, la nana comenzó a sonar, más fuerte y clara que nunca. El sonido no venía del altavoz del monitor, sino de la propia habitación del bebé, a través de la rejilla. Mi corazón se detuvo. Subí corriendo, pero esta vez algo era diferente. La melodía se detuvo abruptamente cuando entré en el cuarto. En todo parecía normal. Confundida, volví a mi escritorio. Fue entonces cuando, de reojo, noté un movimiento en mi propio reflejo en la pantalla apagada de mi portátil. Detrás de mí, en mi propia habitación, la rejilla de ventilación, idéntica a la del cuarto del bebé, se estaba abriendo lentamente desde dentro. Usando la pantalla como un espejo oscuro, vi como alguien emergía de la pared. No era una sombra, no era un fantasma, era una persona de carne y hueso, delgada y sucia. Alguien que había estado viviendo oculto en los conductos de ventilación, en la estructura hueca del edificio, observando a cada nueva familia que se mudaba, Ana el acechador. La figura del monitor no era la víctima, era el verdugo en su sonrisa. No era sobrenatural, era la mueca de un depredador que se sabía oculto. Logré reaccionar en el último segundo. Grité, cogí lo primero que encontré y salí corriendo del apartamento, pidiendo ayuda a gritos. La policía descubrió una red de pasadizos improvisados dentro de las paredes del edificio. El hombre había estado viviendo allí durante años, accediendo a los apartamentos a través de las rejillas, robando comida y observando a los inquilinos. La familia de 2016 no había desaparecido. Habían huido, aterrorizados, después de vivir una experiencia similar a la mía, pero no se atrevieron a contarlo, por miedo a que los tomaran por locos. El monitor de bebé no captaba el pasado, captaba una señal de radiofrecuencia de una cámara que el propio intruso había instalado para vigilar la cuna.
y la música era su macabra forma de anunciarse. Mi monitor, por pura casualidad, sintonizó esa misma frecuencia. Era una coincidencia aterradora, una que casi me cuesta la vida, pero que al final resolvió un misterio y sacó a un monstruo de las sombras. Nos mudamos, por supuesto. A veces, por la noche, todavía creo escuchar esa nana distorsionada, pero luego recuerdo que fue un viejo monitor de $10 el que, al final, me salvó. Algunos objetos no guardan secretos, sino que los revelan de la forma más espeluznante. Gracias por escuchar mi historia. No olviden revisar sus paredes y, sobre todo, no confíen en las ofertas demasiado buenas. Síganme para más relatos.